Imaginen por un momento que la historia que nos ha sido contada es solo una capa superficial, una narrativa cuidadosamente tejida para ocultar verdades más profundas y una civilización que, por su magnificencia, desafía nuestra comprensión del pasado. ¿Y si los cimientos de nuestras ciudades más veneradas, los monumentos que admiramos como pináculos de la ingeniosidad humana, no fueran obra de aquellos a quienes se les atribuyen, sino los restos de un imperio olvidado, borrado sistemáticamente de los anales de la historia? Este es el inquietante susurro que ha comenzado a resonar en los rincones más profundos de la investigación alternativa, una pregunta que se cierne como una sombra sobre la cronología establecida, y que nos obliga a mirar con nuevos ojos el mundo que creemos conocer. Nos adentramos en el enigma de Tartaria. Durante siglos, el nombre de Tartaria, o Tartari, salpicó los mapas del mundo occidental, un vasto y misterioso territorio que se extendía por una parte considerable de Asia. Desde el siglo XIII hasta bien entrado el XIX, los cartógrafos europeos dibujaron este nombre sobre una extensión de tierra que abarcaba desde el mar Caspio y los montes Urales en el oeste, hasta el Océano Pacífico en el este, y desde las fronteras septentrionales de China, India y Persia hacia el sur. No era un pequeño reino insular ni una provincia remota, era una masa continental colosal, tan vasta que a menudo se subdividía en regiones como la Tartaria moscovita o rusa, que comprendía Siberia, la Tartaria china, que incluía Manchuria, Mongolia y partes del norte de China, la Tartaria independiente, que cubría Asia Central Occidental, e incluso la pequeña Tartaria, que se refería al Kanato de Crimea. Estos nombres, aunque vagos y a menudo basados en un conocimiento limitado de la geografía y las culturas locales, eran una constante en las representaciones cartográficas de la época. Los habitantes de esta inmensa región eran conocidos genéricamente como tártaros, un término que se asociaba a menudo con los pueblos nómadas de Asia Central, especialmente tras las invasiones mongolas del siglo XIII. En los mapas antiguos, como los de Gerard Mercator o Abraham Ortelius, se podía ver el nombre de Tartaria junto a ilustraciones que intentaban capturar la esencia de sus gentes y sus ciudades, aunque estas representaciones a menudo reflejaban más la imaginación europea que la realidad etnográfica. La existencia de Tartaria como un topónimo prominente en atlas y globos terráqueos no es, en sí misma, objeto de debate. Lo que sí es un misterio para muchos es cómo una región de tal magnitud pudo simplemente desvanecerse de la conciencia colectiva y de los libros de texto modernos sin dejar apenas rastro en la memoria popular. El uso del término Tartaria disminuyó a medida que la exploración europea y el conocimiento geográfico de Asia se expandieron, siendo reemplazado por nombres más precisos como Siberia y Asia Central en los siglos XVIII y XIX. Pero para algunos, esta desaparición no fue una mera evolución terminológica, sino el resultado de algo mucho más siniestro. Es en este vacío de la historia oficial donde germina la fascinante, y para muchos inquietante, teoría del Imperio de Tartaria. Esta narrativa alternativa postula que, detrás del nombre genérico de Tartaria en los mapas antiguos, se ocultaba una civilización global, un imperio unificado de una sofisticación tecnológica y cultural asombrosa, cuya existencia ha sido deliberadamente suprimida y borrada de la historia moderna. Los defensores de esta teoría sugieren que el Imperio de Tartaria no era simplemente una región, sino una potencia mundial que abarcaba gran parte de Asia, Oriente Medio, Europa, el norte de África e incluso América del Norte, o incluso la totalidad del planeta. Se cree que esta civilización poseía un conocimiento avanzado en campos como la astronomía, la astrología, la ciencia, las matemáticas, la geometría, la medicina, y crucialmente, la arquitectura. Algunos llegan a afirmar que los tartarios habían desarrollado incluso una fuente de energía inalámbrica ilimitada, una tecnología que habría revolucionado el mundo y que, por alguna razón, fue silenciada. El epicentro de esta teoría, y quizás su aspecto más visualmente impactante, reside en la arquitectura. Al mirar las grandiosas edificaciones que adornan las ciudades de todo el mundo, desde los estilos clásicos y Beaux-Arts hasta el gótico, grecorromano, barroco y las opulentas construcciones de la Guilde Dei del siglo XIX, los teóricos de Tartaria ven algo más que la evolución natural de los estilos arquitectónicos. Argumentan que la complejidad, la escala y la belleza intrincada de estas estructuras son demasiado avanzadas para las capacidades tecnológicas y la cronología que la historia oficial atribuye a sus constructores. ¿Cómo pudieron construirse tales maravillas con las herramientas rudimentarias de la época? ¿Y por qué tantos edificios, en continentes tan dispares, comparten una estética tan similar, casi como si hubieran sido diseñados por una misma mano maestra? Para los creyentes,
muchos de los monumentos más icónicos de la humanidad, desde las pirámides de Giza y el Taj Mahal, hasta el Capitolio de los Estados Unidos, la Catedral de Notre Dame e innumerables edificios del siglo XIX, no son creaciones de las civilizaciones a las que se les atribuyen, sino vestigios de la arquitectura tartaria. Se cuestiona la idea de que la humanidad pasó miles de años utilizando herramientas manuales y carruajes de caballos para, de repente, inventar casi todo lo demás en los últimos siglos, y que los edificios más impresionantes del mundo antiguo fueron construidos con poco más que cubos y palas. En su lugar, se propone que estos edificios son una herencia de un pasado mucho más avanzado y uniforme. Un punto recurrente en la argumentación de la teoría tartaria son las exposiciones universales, esas ferias grandiosas que florecieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Ciudades enteras, con palacios y estructuras monumentales de estilos neoclásicos y elaborados, surgían en cuestión de meses, solo para ser demolidas poco después. Los teóricos de Tartaria sostienen que estas ferias no eran construcciones nuevas y temporales, sino la reapropiación y exhibición de edificios preexistentes, vestigios del imperio tartario que habían sido desenterrados y reclamados por las civilizaciones occidentales. Se argumenta que era ilógico y derrochador construir tales maravillas solo para demolerlas, y que la explicación oficial de que eran fachadas elaboradas de yeso, cemento y fibra de yute, diseñadas para ser temporales, no es del todo convincente para quienes buscan una verdad oculta. Pero quizás el elemento más enigmático y perturbador de la teoría del imperio de Tartaria es el concepto de la inundación de lodo o mudflood. Esta idea central sugiere que una catástrofe global masiva, una serie de inundaciones de lodo o un desastre natural de proporciones épicas, barrió el planeta en algún momento, a menudo situándose entre los siglos XIX y XX. Esta catástrofe habría sepultado los pisos inferiores de innumerables edificios en todo el mundo, diezmando poblaciones y borrando la memoria de una civilización avanzada. La evidencia de esta inundación de lodo se presenta en forma de anomalías arquitectónicas que, según los teóricos, no pueden explicarse por medios convencionales. Se señalan edificios con ventanas que se extienden por debajo del nivel actual de la calle, puertas que parecen conducir directamente al subsuelo, arcos tapiados en lo que deberían ser plantas bajas, y la existencia de vastos sistemas de túneles subterráneos en muchas ciudades. Estas características, a menudo visibles en fotografías antiguas y en estructuras que aún se mantienen en pie, se interpretan como prueba de que las ciudades fueron construidas en un nivel de terreno mucho más bajo y que, tras el desastre, fueron simplemente habitadas por una nueva población que adaptó los edificios a un nuevo nivel del suelo. Los pisos originales se convirtieron en sótanos, y las ventanas de la planta baja se transformaron en ventanas de sótano o simplemente fueron tapiadas. Por supuesto, existen explicaciones convencionales para estas anomalías. Los arqueólogos y urbanistas a menudo atribuyen el fenómeno de los edificios parcialmente enterrados al estrato cultural, la acumulación gradual de tierra, escombros, residuos y subproductos humanos a lo largo del tiempo, que eleva el nivel del suelo. Se estima que este estrato puede crecer a razón de aproximadamente media pulgada cada 100 años, lo que podría sumar más de 1 metro en un milenio. También se mencionan el asentamiento natural de los edificios en el suelo, el diseño intencional de semisótanos para albergar servicios o personal doméstico, o el reajuste del nivel de las calles y el terreno en el transcurso del desarrollo urbano. Sin embargo, para los defensores de la teoría del lodo, estas explicaciones no son suficientes para dar cuenta de la escala y la uniformidad global de los fenómenos observados. Argumentan que la inestabilidad estructural o la inclinación que cabría esperar de un asentamiento natural no se observa en muchos de estos edificios, y que la idea de que los constructores no supieran cómo abordar el problema de los suelos inestables es poco creíble. Más allá de la arquitectura y las inundaciones de lodo, la teoría de Tartaria se entrelaza con el misterio de las fortalezas estelares. Estas fortificaciones, con sus diseños geométricos en forma de estrella, se encuentran dispersas por todo el mundo, desde Europa hasta América, y su propósito y origen han intrigado a historiadores y entusiastas por igual. La narrativa oficial las atribuye a estrategias militares de la era del Renacimiento, diseñadas para repeler el fuego de cañón y mejorar la defensa. Sin embargo, los teóricos de Tartaria proponen una visión radicalmente diferente. Para ellos, estas fortalezas no eran meras estructuras militares, sino parte de una tecnología avanzada, posiblemente relacionada con la cimática, la resonancia sonora o la energía libre. Se sugiere que podrían haber sido dispositivos para la curación, la comunicación, la defensa o incluso parte de una red energética global, conectadas a líneas ley y anomalías geomagnéticas.
La precisión geométrica, la distribución global y la frecuente ubicación cerca de fuentes de agua de estas fortalezas estelares, se interpretan como indicios de un propósito mucho más complejo que la simple fortificación bélica. La cúspide de la teoría tartaria es la alegación de un gran reinicio global y una conspiración masiva para borrar este imperio de la historia. Se postula que, tras la catástrofe de la inundación de lodo, se produjo un reinicio en el que los edificios supervivientes fueron reclamados por nuevas poblaciones y se les atribuyeron falsas historias modernas. Los gobiernos y las élites habrían orquestado un encubrimiento monumental, reescribiendo la historia, manipulando los hallazgos arqueológicos y destruyendo cualquier evidencia restante de Tartaria. Incluso se llega a sugerir que las guerras mundiales, con sus extensas campañas de bombardeo, no solo fueron conflictos devastadores, sino también una forma de destruir los últimos vestigios de las ciudades tartarias. Se afirma que se añadieron siglos extra a la línea de tiempo histórica para crear una distancia artificial entre nosotros y el verdadero momento de esta catástrofe, haciendo que el evento pareciera demasiado antiguo para ser cuestionado. La motivación detrás de este supuesto encubrimiento es, a menudo, vaga y objeto de diversas especulaciones. Algunos sugieren que se trataba de controlar la narrativa histórica, suprimir el conocimiento de tecnologías avanzadas o mantener a la humanidad en un estado de ignorancia sobre su verdadero pasado y potencial. Esta búsqueda de una verdad oculta, la desconfianza en las narrativas oficiales y la fascinación por las civilizaciones perdidas, otorgan a la teoría de Tartaria un atractivo innegable para muchos. Es una manifestación de la nostalgia por la belleza y los logros del pasado, y una aversión al modernismo que, para algunos, carece de alma. Así, el imperio de Tartaria, tal como lo conciben sus defensores, se convierte en mucho más que una simple teoría de la conspiración, es una lente a través de la cual se reinterpreta toda la historia humana, un desafío a los cimientos de nuestro conocimiento colectivo. Es una historia de una civilización avanzada que alcanzó la paz mundial, solo para ser destruida por una catástrofe y luego borrada de la memoria, con sus magníficas construcciones atribuidas a culturas posteriores que simplemente heredaron sus ruinas. Este primer capítulo apenas rasca la superficie de un misterio que se profundiza con cada edificio anómalo, con cada mapa olvidado y con cada pregunta sin respuesta que la historia oficial parece eludir. ¿Fue realmente Tartaria un imperio global de gigantes con tecnología de energía libre, constructores de las estructuras más impresionantes del mundo? ¿O es una fantasía elaborada, un reflejo de nuestra propia necesidad de encontrar un significado oculto en un mundo que a menudo parece caótico y sin rumbo? Las respuestas, quizás, yacen enterradas bajo capas de lodo y olvido, esperando ser desenterradas. El eco de una historia olvidada resuena en los rincones más profundos de nuestra conciencia colectiva, una melodía disonante que desafía el coro de lo que nos han enseñado. Si la primera nota fue la insinuación de una civilización perdida, el segundo movimiento nos arrastra hacia el laberinto de la evidencia, o lo que sus defensores presentan como tal, una acumulación de anomalías tan persistentes que exigen una mirada más allá de la narrativa oficial. Es aquí, en el corazón de la controversia, donde el imperio de Tartaria comienza a tomar una forma inquietante, no como un mero fantasma del pasado, sino como una sombra proyectada sobre nuestro presente, una sombra que, según algunos, ha sido deliberadamente oscurecida. Imaginemos por un momento la vasta extensión de un imperio que abarcó continentes, un poder cuyo nombre, Tartaria, aparece en mapas que hoy se consideran reliquias cartográficas. Estos no son bocetos marginales o fantasías de exploradores solitarios, hablamos de atlas detallados, grabados con la precisión y la autoridad de cartógrafos de los siglos XVII, XVIII y XIX. Atlas de la talla de la Enciclopedia Británica o los mapas de Hermann Moll, entre otros, delinean un territorio colosal, una gran Tartaria que se extendía desde el mar Caspio hasta el Océano Pacífico, englobando gran parte de Asia Central y Siberia. No era una región tribal o un puñado de asentamientos dispersos, sino un imperio con sus propias fronteras, ciudades, ríos y montañas. ¿Cómo es posible que una entidad geopolítica de tal magnitud, representada con consistencia a lo largo de varios siglos, haya sido relegada al olvido, o peor aún, a una nota a pie de página sobre pueblos nómadas de las estepas? La pregunta se cierne como una densa niebla sobre la historia que conocemos, invitándonos a dudar de la solidez de sus cimientos. Pero los mapas son solo el preámbulo. La verdadera intriga comienza cuando dirigimos nuestra mirada a la arquitectura que nos rodea, a las estructuras monumentales que adornan nuestras ciudades más antiguas y veneradas. Hay un estilo recurrente, una grandiosidad neoclásica, Beaux-Arts, o incluso de la llamada arquitectura clásica, que se manifiesta de manera asombrosamente similar en ciudades tan dispares como San Petersburgo, Nueva York, París, Chicago,
Melbourne o Buenos Aires. Columnas corintias, cúpulas majestuosas, arcos intrincados, fachadas ornamentadas con intrincados relieves y estatuas que parecen desafiar la gravedad. Fueron realmente construidas por las civilizaciones que hoy se atribuyen su creación, utilizando las herramientas y tecnologías que se nos dice que poseían en el siglo XIX o principios del XX. Los teóricos de Tartaria sugieren una verdad más perturbadora, que estas estructuras no fueron construidas, sino heredadas. El argumento central de esta tesis arquitectónica se ramifica en una de las ideas más audaces y controvertidas, la inundación de barro o mud flood. Esta teoría postula un evento cataclísmico, o una serie de ellos, a finales del siglo XVIII o principios del XIX, que cubrió vastas extensiones del planeta con una capa de lodo y escombros. El resultado, según sus proponentes, es visible en innumerables edificios históricos en todo el mundo. Observen con detenimiento las bases de muchos de estos gigantes de piedra, ventanas que apenas asoman por encima del nivel del suelo, puertas que parecen conducir a un sótano cuando, por su diseño, deberían ser entradas principales, o incluso pisos enteros que ahora están completamente enterrados bajo tierra. Los sótanos de hoy, se argumenta, eran los primeros pisos de una época anterior, sepultados por una marea de lodo. Paseen por las calles de cualquier ciudad antigua y busquen estas anomalías. Verán edificios donde el sótano tiene ventanas de tamaño completo, o donde las escaleras de entrada parecen descender a un nivel inferior al de la calle actual, como si el suelo hubiera subido drásticamente. Las fotografías históricas, especialmente las de finales del siglo XIX y principios del XX, a menudo muestran equipos de excavación trabajando en los cimientos de edificios recién descubiertos o renovados, revelando niveles inferiores que estaban ocultos. ¿Era esto simplemente la construcción de sótanos o la revelación de una arquitectura preexistente? La narrativa oficial rara vez ofrece una explicación satisfactoria para la ubicuidad de estos fenómenos, atribuyéndolos a cambios en el nivel del suelo a lo largo del tiempo, la acumulación de escombros o simplemente estilos arquitectónicos. Pero para los creyentes en Tartaria, estas explicaciones son insuficientes, meros intentos de racionalizar lo que, a su juicio, es evidencia innegable de una catástrofe global y una posterior reescritura de la historia. Consideremos, por ejemplo, las famosas exposiciones universales, esas grandiosas ferias que a finales del siglo XIX y principios del XX exhibían los avances tecnológicos y culturales de la humanidad. Ciudades como Chicago, San Luis, París o Londres albergaron complejos de edificios de una magnificencia y una escala asombrosas, construidos con una rapidez que desafía la lógica de la época. Estos palacios efímeros, a menudo de estilo neoclásico o Beaux-Arts, se levantaban en cuestión de meses, solo para ser demolidos una vez concluida la feria. ¿O no? Los teóricos de Tartaria sugieren que muchos de estos edificios no fueron construidos desde cero, sino que eran estructuras preexistentes de la antigua Tartaria, descubiertas o desenterradas después de la inundación de barro, y luego presentadas como creaciones de la nueva civilización. La demolición, argumentan, era una forma de borrar la evidencia de su verdadero origen, una vez que su propósito de reintroducir una arquitectura nueva, pero en realidad antigua, había servido a su fin. Las fotografías de estas exposiciones muestran a menudo edificios de una opulencia y un detalle que parecen excesivos para estructuras temporales, construidas con materiales que, según la historia oficial, no eran tan duraderos como la piedra o el mármol, pero que inexplicablemente lucen como tales. Esta misma grandiosidad arquitectónica se extiende a los llamados edificios de asilo, esos imponentes manicomios y orfanatos que surgieron en el siglo XIX. Con sus fachadas imponentes, techos altos y vastos terrenos, muchos de estos edificios comparten la estética de la arquitectura tartaria. Aquí, la narrativa se vuelve aún más oscura. Los teóricos sugieren que, tras la catástrofe de la inundación de barro, hubo una necesidad de repoblar y reeducar a la población superviviente, especialmente a los niños. Los huérfanos de esta era, se afirma, no eran simplemente niños sin padres, sino aquellos que habían sobrevivido al evento cataclísmico y necesitaban ser reintroducidos en la nueva historia, la historia revisada, despojados de su conocimiento del mundo anterior. Los orfanatos y asilos, con su disciplina estricta y su enfoque en la rehabilitación, habrían servido como centros de reeducación para moldear la mente de una nueva generación, borrando la memoria colectiva de Tartaria. La teoría de Tartaria no se limita a la arquitectura y los mapas, se adentra en el reino de la tecnología perdida. Los proponentes sugieren que el imperio poseía un conocimiento avanzado, quizás una forma de energía libre o tecnología basada en la resonancia y la electricidad atmosférica.
las cúpulas, los obeliscos, las torres y las intrincadas ornamentaciones metálicas de los edificios tartarios no serían meros elementos decorativos, sino componentes de un sistema capaz de aprovechar la energía del éter o de la atmósfera. La inundación de barro y la posterior supresión de la historia habrían sido un mecanismo para ocultar esta tecnología y sus principios, reemplazándolos con los sistemas de energía basados en combustibles fósiles que conocemos hoy. Las estatuas y figuras míticas que adornan muchos de estos edificios, a menudo con representaciones de relámpagos o deidades celestiales, se interpretan como símbolos de este conocimiento esotérico y tecnológico. La narrativa de la gran mentira o el gran reinicio se consolida en este punto. Según esta perspectiva, una élite o un grupo de poder, quizás los mismos que orquestaron la supresión de Tartaria, habrían borrado deliberadamente la historia de este imperio avanzado. El objetivo, establecer un nuevo orden mundial, con una narrativa controlada que presentara a la humanidad como una especie en constante evolución desde un pasado primitivo, en lugar de una que había perdido un legado tecnológico y cultural superior. Los siglos XVIII y XIX, con sus guerras mundiales, sus revoluciones industriales y sus cambios geopolíticos masivos, se ven no como un progreso natural, sino como un periodo de reconstrucción y reescritura, donde la verdad sobre Tartaria fue sistemáticamente eliminada de los registros. La escala de esta supuesta conspiración es tan vasta que resulta difícil de asimilar. ¿Podría una civilización entera, con su arquitectura, su tecnología y su historia, desaparecer tan completamente de la memoria colectiva? ¿Podrían miles de historiadores, arqueólogos y arquitectos haber pasado por alto estas evidencias o haberlas malinterpretado tan fundamentalmente? La corriente principal de la historia ofrece explicaciones para cada una de estas anomalías. Los mapas antiguos a menudo eran imprecisos y reflejaban el conocimiento limitado de la época. La arquitectura neoclásica fue una tendencia global de la Ilustración. Los cambios en los niveles del suelo son un fenómeno geológico conocido, y los sótanos son una característica funcional de la construcción urbana. Sin embargo, para aquellos que cuestionan la narrativa oficial, estas explicaciones son fragmentadas e insuficientes para abordar la coherencia y la ubicuidad de los patrones observados. La persistencia de estas preguntas es lo que mantiene viva la llama de la teoría de Tartaria. Es una invitación a mirar más allá de lo obvio, a desconfiar de las narrativas establecidas y a buscar respuestas en los intersticios de la historia. Es la historia de un imperio que, si bien borrado de los libros de texto, sigue susurrando su existencia a través de las piedras de nuestras ciudades, los trazos de mapas antiguos y las profundidades de un pasado que quizás sea mucho más complejo y misterioso de lo que jamás nos atreveríamos a imaginar. La verdad, si es que alguna vez la alcanzamos, podría ser más extraña que cualquier ficción, y su búsqueda nos obliga a confrontar no solo el pasado, sino también nuestra propia comprensión del presente y el futuro. La historia, tal como la conocemos, es una narrativa cuidadosamente construida, un tapiz tejido con hilos de descubrimientos, interpretaciones y, a veces, silencios ensordecedores. Pero, ¿qué sucede cuando esos silencios comienzan a hablar, cuando las anomalías se acumulan hasta formar un coro disonante que desafía cada nota de la melodía oficial? Este es el punto en el que el imperio de Tartaria, o la idea de un pasado borrado, se transforma de una curiosidad marginal a una profunda interrogante que carcome los cimientos de nuestra comprensión del mundo. No hablamos de un mero error en un mapa antiguo, sino de una posible amnesia global inducida, una reescritura de la historia a una escala tan vasta que su mera contemplación resulta abrumadora. El primer y más palpable indicio de esta narrativa alternativa se encuentra en la arquitectura que nos rodea. Ciudades de todo el mundo, desde San Petersburgo hasta San Francisco, desde Buenos Aires hasta Bombay, exhiben un estilo arquitectónico que sus defensores llaman de antiguo mundo. Se trata de estructuras monumentales, ornadas con cúpulas majestuosas, columnas corintias, arcos intrincados, esculturas alegóricas y fachadas de piedra que desafían tanto la escala como la supuesta tecnología de la época en que se dice que fueron construidas. Pensemos en los edificios gubernamentales, las antiguas estaciones de tren, las bibliotecas públicas, los museos y las catedrales que se alzan con una grandiosidad que parece desproporcionada para las ciudades en desarrollo de los siglos XVIII y XIX. ¿Cómo se erigieron estas maravillas con la mano de obra y las herramientas rudimentarias que, según los libros de historia, estaban disponibles? La narrativa oficial nos habla de miles de obreros, caballos, poleas y andamios de madera, una proeza hercúlea que, sin embargo, se replicó simultáneamente en continentes separados, con una asombrosa similitud estilística. Es plausible que culturas tan diversas, con recursos y conocimientos tecnológicos supuestamente limitados, convergieran de manera tan uniforme en un estilo arquitectónico tan complejo y grandioso, casi como si siguieran un mismo manual de diseño global.
Los teóricos de Tartaria sugieren que esta uniformidad no es una coincidencia, sino la huella de una civilización anterior y globalmente conectada. Pero la arquitectura no solo nos habla de una posible herencia compartida, sino también de un cataclismo. Aquí es donde entra en juego la controvertida teoría del diluvio de barro o mudflood. Al observar muchas de estas estructuras antiguas, uno no puede evitar notar un patrón inquietante: ventanas que están parcialmente o completamente enterradas bajo el nivel del suelo, puertas que parecen conducir a sótanos o que están tan bajas que parecen ser entradas de medio tamaño, y plantas bajas que se han convertido en sótanos. Las fotografías de principios del siglo XX, que muestran calles de ciudades principales en todo el mundo con un nivel de suelo significativamente más bajo que el actual, refuerzan esta observación. ¿Cómo es posible que edificios de varios pisos, supuestamente construidos en el siglo XIX, presenten sus niveles inferiores inexplicablemente sepultados? La explicación oficial a menudo apunta al crecimiento urbano y a la elevación gradual de las calles a lo largo del tiempo debido a la acumulación de escombros y la repavimentación. Sin embargo, los defensores del diluvio de barro argumentan que esta explicación es insuficiente para la escala y la uniformidad del fenómeno. No se trata de unos pocos centímetros de acumulación, sino de metros de tierra que parecen haber engullido edificios enteros, en un evento cataclísmico que redefinió el paisaje urbano global. La teoría postula que un diluvio masivo de lodo o tierra licuada barrió el mundo, enterrando la parte inferior de las estructuras existentes y diezmando a la población. Si esto fuera cierto, la implicación es monumental. La historia que conocemos es la de una civilización que resurgió de las ruinas de otra mucho más antigua y avanzada, reclamando sus edificios como propios y borrando el recuerdo del cataclismo y de sus verdaderos constructores. Este borrado de la historia se extiende también a los mapas antiguos. Durante siglos, los cartógrafos europeos, desde el siglo XIII hasta el XIX, representaron una vasta región de Asia Central y Siberia con el nombre de Tartaria, o Gran Tartaria. Estos mapas no la mostraban como un mero desierto vacío, sino a menudo con ciudades amuralladas, símbolos enigmáticos y figuras humanas, sugiriendo la existencia de un imperio de proporciones colosales. Sin embargo, de manera gradual y casi silenciosa, el nombre de Tartaria comenzó a desaparecer de los atlas y enciclopedias en el siglo XIX, reemplazado por designaciones más específicas como Turquestán, Mongolia, o Manchuria, o incorporado a los imperios ruso y chino. Para los teóricos de Tartaria, esta desaparición no es una simple evolución cartográfica o una mejora en el conocimiento geográfico, sino una prueba irrefutable de una supresión deliberada. ¿Por qué un imperio tan vasto, que figuraba en mapas junto a China, Persia y Rusia, simplemente se desvanecería de la memoria colectiva sin dejar rastro en los registros históricos oficiales? La inconsistencia en las representaciones de Tartaria en diferentes mapas, donde su ubicación y extensión variaban, es utilizada por los críticos para argumentar que era más una etiqueta geográfica vaga para regiones poco conocidas que una entidad política unificada. Sin embargo, para los defensores, estas variaciones solo añaden una capa más al misterio, sugiriendo quizás un control cambiante o una manipulación aún mayor de la información. La trama se oscurece aún más al considerar los mecanismos de esta supuesta reconfiguración global. Las exposiciones universales de los siglos XIX y principios del XX, con sus grandiosos edificios de estilo Antiguo Mundo y sus promesas de un futuro brillante, son vistas por algunos como algo más que simples ferias de innovación. Las fotografías de estas ferias a menudo muestran estructuras de una magnificencia asombrosa, que supuestamente fueron construidas en tiempo récord con materiales temporales como yeso y madera, solo para ser demolidas poco después. Los teóricos se preguntan, ¿es posible que muchos de estos edificios no fueran construidos para las ferias, sino que ya existieran, como remanentes de la civilización tartariana, y que las exposiciones fueran una excusa para exhibir y luego destruir o reclamar esta arquitectura preexistente? La idea es que, bajo el pretexto de la innovación y el progreso, se estaba llevando a cabo una campaña para desmantelar y borrar la evidencia de una tecnología y una estética superiores. La presencia de elementos como el grifo, un símbolo asociado con Tartaria en algunos mapas antiguos, en la iconografía de algunas de estas ferias, añade una capa esotérica a la teoría. Y luego está la cuestión de la repoblación. Si un cataclismo global diezmó a la población, ¿cómo se repobló el mundo? Aquí es donde la teoría de Tartaria se entrelaza con un capítulo real y a menudo olvidado de la historia estadounidense, los trenes de huérfanos.
Entre 1854 y 1929, se estima que entre 200,000 y 250,000 niños, la mayoría huérfanos o de familias empobrecidas, fueron reubicados desde ciudades superpobladas de la costa este hacia zonas rurales del interior del país. La narrativa oficial los presenta como un esfuerzo benévolo de asistencia social. Sin embargo, los teóricos de Tartaria proponen una interpretación más oscura, que estos trenes de huérfanos fueron parte de un esfuerzo orquestado para repoblar ciudades y regiones después del supuesto gran reinicio o cataclismo. Algunos sugieren que estos niños eran los supervivientes dispersos del evento, reunidos y redistribuidos, o incluso, en las vertientes más extremas de la teoría, que eran reemplazos creados artificialmente para llenar el vacío demográfico. La idea de que muchos de estos niños no eran realmente huérfanos, sino que fueron tomados de familias pobres sin su consentimiento y que sus registros y linajes fueron borrados, alimenta la percepción de una operación a gran escala con un propósito oculto. Finalmente, el aspecto más intrigante y quizás más esperanzador de la teoría de Tartaria es la noción de una tecnología perdida, particularmente en el ámbito de la energía. Los proponentes sugieren que la arquitectura tartariana, con sus cúpulas, agujas y obeliscos, no era solo estéticamente hermosa, sino funcionalmente diseñada para aprovechar una fuente de energía libre y abundante, quizás la energía etérica o energía atmosférica. Se postula que estas estructuras actuaban como receptores o transmisores de energía, parte de una red global que proporcionaba energía limpia y gratuita a la población, antes de que esta tecnología fuera suprimida por una élite que buscaba controlar los recursos energéticos. La idea de que el viejo mundo tenía un conocimiento y una aplicación de la energía que hoy consideramos ciencia ficción, y que ésta fue deliberadamente oculta para mantener a la humanidad en un estado de dependencia, es un pilar central de la narrativa tartariana. El imperio de Tartaria, entonces, se convierte en un espejo que refleja nuestras propias ansiedades sobre el control de la información, la manipulación de la historia y la posibilidad de que nuestro presente sea una construcción artificial sobre las ruinas de un pasado glorioso y olvidado. No es solo una teoría sobre un imperio perdido, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de la verdad, la memoria colectiva y el poder de quienes escriben los libros de historia. Podría ser que, al mirar las grandiosas estructuras de nuestro mundo, estemos viendo no los logros de nuestros antepasados directos, sino los vestigios de una civilización que fue y que fue borrada, dejando solo sus monumentos como mudos testigos de una verdad silenciada. El eco de esta pregunta resuena en cada cúpula, cada columna y cada ventana enterrada, invitándonos a mirar más allá de la narrativa establecida y a cuestionar lo que creemos saber. La vastedad de Tartaria, de la que hablamos en el capítulo anterior, no es solo una extensión en los mapas antiguos, una mancha imprecisa que abarcaba continentes. Es una presencia palpable, una sombra que se proyecta sobre nuestra propia realidad, manifestándose en la arquitectura que nos rodea, en las estructuras monumentales que, a pesar de su innegable grandeza, parecen desafiar las explicaciones convencionales sobre su origen y construcción. Nos encontramos en un punto donde la historia oficial tropieza con la evidencia física, donde los ladrillos y la piedra cuentan una historia diferente, una que ha sido cuidadosamente silenciada o reinterpretada para encajar en una narrativa preestablecida. Es aquí, en el examen de estas colosales edificaciones, donde la hipótesis de una civilización global avanzada, la de Tartaria, comienza a tomar una forma inquietantemente concreta, y donde la idea de su borrado de los libros se convierte en una posibilidad escalofriante. Pensemos en los edificios gubernamentales de las grandes capitales, en los palacios de justicia, las bibliotecas públicas, las estaciones de tren y los museos que adornan nuestras ciudades. A menudo, exhiben un estilo grandioso, una opulencia de detalles, cúpulas que se elevan hacia el cielo, columnas imponentes y una ornamentación intrincada que parece desproporcionada para su supuesta época de construcción. Estos edificios, a menudo atribuidos al siglo XIX o principios del XX, presentan una uniformidad estilística que trasciende las fronteras geográficas y las culturas, desde San Petersburgo hasta Washington D.C., desde Buenos Aires hasta Melbourne. ¿Cómo es posible que civilizaciones tan dispares, supuestamente en diferentes etapas de desarrollo tecnológico y artístico, convergieran en un estilo arquitectónico tan específico y sofisticado, a menudo con una rapidez asombrosa? La narrativa oficial nos habla de un renacimiento de estilos clásicos, de la influencia del Beaux Arts o del neoclasicismo. Pero, ¿y si no fuera un renacimiento, sino una herencia? ¿Y si estas estructuras no fueran construidas por las sociedades que se las atribuyen, sino heredadas de una civilización anterior, más avanzada, que dominaba técnicas y materiales que hoy apenas comprendemos? Esta es la premisa que nos lleva al corazón de uno de los pilares de la teoría tartaria,
la arquitectura antigua o antediluviana. Observamos, por ejemplo, los castillos estelares o fuertes estelares, esas formaciones defensivas con intrincados patrones geométricos en forma de estrella, que se encuentran dispersos por todo el mundo. Oficialmente, se nos dice que fueron desarrollados por ingenieros militares europeos para resistir la artillería. Sin embargo, su omnipresencia, su complejidad y la perfección geométrica de su diseño sugieren una tecnología de topografía y construcción que va más allá de lo que se nos enseña que era posible en los siglos XVI o XVII. ¿Eran realmente fortalezas militares o tenían otra función, quizás energética, como algunos teóricos sugieren, aprovechando principios de resonancia y electromagnetismo que hemos olvidado? La perfección de sus ángulos, la simetría inmaculada, y el hecho de que muchos se encuentran en lugares estratégicos con flujos de agua o puntos de energía telúrica, invitan a una reevaluación. Pero quizás la evidencia más inquietante y persuasiva de una historia alterada se encuentra en un fenómeno que ha sido apodado la inundación de barro o mud flood. Este concepto, central para la narrativa tartaria, postula que una catástrofe global de origen desconocido, posiblemente un diluvio de barro o una licuefacción del suelo a gran escala, sepultó los pisos inferiores de innumerables edificios en todo el mundo. Los defensores de esta teoría señalan que en muchas ciudades antiguas y modernas, es común encontrar edificios cuyas ventanas del sótano o planta baja están extrañamente por debajo del nivel de la calle, a menudo con arcos y detalles arquitectónicos que claramente indican que alguna vez fueron parte de una fachada a nivel de calle. Al excavar, se descubren pisos enteros, a veces 2 o 3, completamente enterrados bajo capas de tierra y escombros. Pensemos en las ciudades rusas, donde es un fenómeno bien documentado que muchos edificios históricos tienen sus primeros pisos enterrados. O en ciudades como Nueva York, Chicago, o Londres, donde la topografía urbana parece haber sido artificialmente elevada. ¿Por qué tantas ciudades parecen haber sido construidas sobre los restos de sí mismas, con sus cimientos originales a menudo ocultos a la vista? La explicación oficial a menudo es la acumulación gradual de escombros, el levantamiento de las calles para mejorar el drenaje o la simple subsidencia del terreno. Sin embargo, la escala y la uniformidad del fenómeno, la profundidad a la que se encuentran estos pisos enterrados y la preservación de la arquitectura original bajo el barro, sugieren algo mucho más dramático y repentino que una acumulación lenta y orgánica. Imaginen ciudades enteras, no solo barrios, sino vastas extensiones urbanas, sumergidas en una oleada de lodo y sedimento, un evento que borraría no solo la infraestructura sino también la memoria de quienes la construyeron. Esta inundación de barro no solo explicaría los pisos enterrados, sino que también ofrecería una razón para la aparente falta de documentación sobre la construcción de muchos de estos edificios grandiosos. Si fueron heredados, descubiertos o desenterrados después de una catástrofe, y luego reclamados por las nuevas poblaciones o élites emergentes, no habría registros de su construcción por parte de estas últimas. Serían simplemente remodelados o restaurados, y su verdadera historia silenciada. El relato de la inundación de barro es oscuro y complejo, pues implica no solo un evento geológico masivo, sino también una manipulación consciente de la historia por parte de aquellos que se beneficiaron de la tabula rasa resultante. Y aquí es donde entran en juego las ferias mundiales y exposiciones universales, un capítulo particularmente intrigante en la saga tartaria. A finales del siglo XIX y principios del XX, estas exposiciones florecieron en todo el mundo, mostrando al público las maravillas de la tecnología y la arquitectura de la época. Ciudades enteras de edificios grandiosos y ornamentados eran erigidas en cuestión de meses, solo para ser desmanteladas poco después. La explicación oficial es que eran estructuras temporales, hechas de materiales ligeros como yeso y estuco sobre armazones de madera o acero, diseñadas para impresionar y luego desaparecer. Pero, ¿y si esta explicación fuera una cortina de humo? Los teóricos tartarios sugieren que muchas de estas estructuras temporales eran en realidad edificios tartarios preexistentes, o al menos, edificios construidos con una tecnología y un conocimiento heredados de Tartaria, que fueron presentados al público como logros de la nueva era. La grandiosidad y la escala de muchas de estas edificaciones de la feria, su intrincada ornamentación y su aparente complejidad, parecen desafiar la idea de que fueran construidas tan rápidamente y con materiales tan efímeros como se nos dice. ¿Podría ser que estas ferias fueran una forma de reintroducir al público a una arquitectura y tecnología avanzadas que ya existían, pero que habían sido olvidadas o suprimidas? O quizás, en un giro más oscuro, eran una forma de demoler sistemáticamente los últimos vestigios de la arquitectura tartaria, presentándolos como temporales, para justificar su posterior destrucción, borrando así la evidencia física de una civilización anterior.
Consideremos la Exposición Mundial de Chicago de 1893, la Ciudad Blanca. Sus edificios eran de una belleza y una escala asombrosas, con cúpulas, arcos y esculturas que rivalizaban con la arquitectura romana o griega. Se nos dice que fueron construidos en poco tiempo y luego demolidos. Pero las fotografías de la época muestran una calidad de construcción que parece ir más allá de la temporaneidad del yeso y el estuco. Fueron estas ferias, entonces, un escaparate de una civilización perdida, un último hurra antes de que sus restos fueran sistemáticamente desmantelados y su historia reescrita. El hecho de que tan pocos de estos edificios sobrevivieran, a menudo atribuyéndose su desaparición a incendios accidentales o a la necesidad de espacio, alimenta la sospecha de una agenda más siniestra. La tecnología tartaria, según esta perspectiva, no se limitaba solo a la arquitectura. Se especula con que poseían un conocimiento avanzado de la energía libre, la resonancia y el electromagnetismo. Las cúpulas de sus edificios, los obeliscos y las torres, a menudo coronados con orbes o antenas elaboradas, no serían meros elementos decorativos, sino componentes de un sistema global de recolección y distribución de energía atmosférica o etérica. La idea de que la electricidad, tal como la conocemos hoy, fue redescubierta y patentada por figuras como Tesla, podría ser una simplificación de una verdad mucho más profunda, que este conocimiento ya era común en la era tartaria, y que fue suprimido para dar paso a un modelo energético basado en los combustibles fósiles, más controlable y rentable para las nuevas élites. Los medidores de luz de la antigua Tartaria, esos postes ornamentados con globos de cristal que se ven en fotografías antiguas de ciudades de todo el mundo, a menudo sin cables visibles que los conecten a una red eléctrica, son otro punto de controversia. ¿Eran simples farolas de gas o vapor, como se nos dice, o eran parte de un sistema de iluminación ambiental basado en principios de energía libre, aprovechando la atmósfera misma para generar luz y calor? La desaparición de muchos de estos elementos, reemplazados por la infraestructura eléctrica cableada que conocemos, es vista por los teóricos como parte de la erradicación sistemática de la tecnología tartaria. La escala de esta supuesta borradura es tan vasta que resulta difícil de asimilar. No hablamos de unos pocos edificios o un puñado de documentos. Hablamos de una reescritura global de la historia, una manipulación tan profunda que afectaría nuestra comprensión de la tecnología, la sociedad y el progreso humano. ¿Quién tendría el poder, la organización y la motivación para llevar a cabo una empresa de tal magnitud? Los defensores de la teoría tartaria a menudo señalan a las élites secretas, a las sociedades ocultas y a los poderes fácticos que emergieron después de la supuesta catástrofe, quienes, al encontrar un mundo desolado pero con una infraestructura avanzada, decidieron reclamarla como propia y construir una nueva narrativa que los colocara en la cima de una civilización reconstruida. Este proceso de reset o reinicio global no solo implicaría la reescritura de la historia y la destrucción de la tecnología, sino también la repoblación y la reeducación. Es aquí donde algunos teóricos introducen el concepto de los trenes de huérfanos y los orfanatos masivos que surgieron en el siglo XIX. Se argumenta que, tras una catástrofe que diezmó a la población, hubo una necesidad de repoblar el mundo. Los niños, despojados de sus padres y de su historia familiar, serían más fáciles de adoctrinar en la nueva narrativa histórica y de integrar en el nuevo orden social. Los orfanatos, lejos de ser solo instituciones de caridad, podrían haber sido centros de reprogramación para las nuevas generaciones, borrando los recuerdos de un pasado diferente y sembrando las semillas de la historia oficial que hoy conocemos. Esta es una de las facetas más oscuras y perturbadoras de la teoría, sugiriendo una ingeniería social a una escala inimaginable. La idea de que una civilización global de tal magnitud, con una tecnología y una cultura tan distintivas, pudiera ser borrada casi por completo de la memoria colectiva, es un desafío directo a nuestra comprensión de la historia. Nos obliga a cuestionar la fiabilidad de las fuentes que consideramos inmutables, los libros de texto que nos formaron, los museos que visitamos. Nos exige mirar con nuevos ojos los monumentos que damos por sentados, las ciudades que habitamos, y las narrativas que aceptamos sin crítica. Si Tartaria existió, y si fue deliberadamente suprimida, las implicaciones son profundas. Sugiere que la historia no es un relato objetivo del pasado, sino una construcción cuidadosamente elaborada, un instrumento de control y poder. Y si esto es cierto, entonces la búsqueda de la verdad sobre Tartaria no es solo un ejercicio académico, sino una excavación en los cimientos mismos de nuestra realidad. El velo que cubría la verdadera historia de Tartaria, una civilización que, según algunos, rivalizaba y quizás superaba en esplendor a cualquier imperio conocido,
comienza a deshilacharse, no a través de pergaminos recién descubiertos o crónicas olvidadas, sino a través de la piedra misma, la arcilla y el ladrillo de nuestras ciudades. La Tierra, esa silenciosa testigo de milenios, guarda secretos bajo sus estratos, y es precisamente en esos cimientos ocultos donde muchos creen encontrar la prueba más irrefutable de un pasado borrado. Hablamos de la enigmática inundación de barro, un concepto que, para los escépticos, es una fantasía, pero para los investigadores de Tartaria, es la clave para desentrañar un cataclismo global, un evento que no solo sepultó edificios, sino también la memoria de una era. Imaginemos por un momento la escena, ciudades enteras, no solo una o dos, sino metrópolis a lo largo y ancho del globo, presentan una anomalía arquitectónica recurrente. Edificios grandiosos, con fachadas ornamentadas y una artesanía que hoy consideramos casi imposible de replicar, parecen emerger del suelo. Sus ventanales del sótano, a menudo elaborados con la misma sofisticación que los de los pisos superiores, se encuentran ahora a nivel de la calle, o incluso parcialmente enterrados. Puertas que, por su diseño y escala, claramente estaban destinadas a ser entradas principales, ahora se abren a un vacío subterráneo o a un nivel inferior al que se accede por escaleras improvisadas. Este patrón no se limita a un estilo arquitectónico o una región específica, se observa en las mansiones victorianas de América del Norte, en los palacios europeos, en las antiguas estructuras de Asia y en las cúpulas de Oriente Medio. La explicación oficial suele ser la acumulación gradual de tierra y escombros a lo largo de los siglos, el crecimiento natural de las ciudades sobre sus propios cimientos, o simplemente la evolución de los niveles de la calle. Pero para los defensores de la teoría de la inundación de barro, estas explicaciones son insuficientes, incluso risibles, ante la magnitud y la uniformidad del fenómeno. Consideremos los detalles que desafían la lógica convencional. ¿Por qué construir un sótano con ventanas tan grandes y elaboradas si su propósito era estar bajo tierra? ¿Por qué la ornamentación de los cimientos es tan rica y detallada como la de los pisos superiores, si se esperaba que permanecieran ocultos? La respuesta que proponen es perturbadora, no eran sótanos en absoluto. Eran los primeros pisos de edificios que alguna vez estuvieron a nivel del suelo, o incluso por encima de él, antes de que una ola masiva de lodo y escombros los sepultara parcialmente. Este lodo, no la tierra acumulada por el tiempo, sería el responsable de la amnesia arquitectónica que vemos hoy. La inundación de barro no se postula como un evento hídrico en el sentido tradicional, sino como una avalancha de sedimentos, posiblemente desencadenada por un evento sísmico masivo, una actividad volcánica a escala global o incluso un cambio brusco en la composición atmosférica que alteró los patrones climáticos y geológicos de la Tierra. Algunos incluso sugieren una catástrofe cósmica, como el impacto de un cometa o una lluvia de meteoritos que levantó vastas cantidades de polvo y tierra, las cuales luego se asentaron sobre la superficie. La evidencia, si se mira con ojos diferentes, parece estar por todas partes. Pensemos en las excavaciones urbanas modernas. Cuando se excava para construir nuevos rascacielos o sistemas de transporte subterráneo, no es raro encontrar niveles de edificios antiguos perfectamente conservados, no solo cimientos, sino ventanas, puertas e incluso muebles petrificados bajo metros de tierra compacta. Estos hallazgos, a menudo atribuidos a la arqueología urbana y la superposición de civilizaciones, adquieren un nuevo significado bajo la lente de la inundación de barro. No se trata de ruinas deterioradas por el tiempo, sino de estructuras que parecen haber sido súbitamente envueltas y preservadas por una capa protectora de sedimento. Las fotografías antiguas, especialmente las de finales del siglo XIX y principios del XX, a menudo muestran paisajes urbanos donde los edificios parecen estar en proceso de desenterrarse, con montones de tierra inexplicables en las calles, y trabajadores excavando alrededor de las bases de estructuras imponentes. Estas imágenes, a menudo etiquetadas como construcción o limpieza, son interpretadas por los teóricos como pruebas de un esfuerzo masivo y coordinado para desenterrar y reclamar una civilización que había sido parcialmente enterrada. Esta teoría no solo explica la arquitectura anómala, sino que también se entrelaza con la narrativa de una civilización tartaria tecnológicamente avanzada. Si la inundación de barro fue un evento global, ¿cómo se recuperó el mundo? ¿Quiénes eran los supervivientes? Y, crucialmente, ¿qué pasó con la tecnología de Tartaria? Los proponentes de la teoría sugieren que el evento no solo causó una devastación física, sino también una amnesia colectiva. Las élites supervivientes, o quizás una facción que emergió victoriosa de un conflicto anterior, habrían aprovechado el caos para reescribir la historia, borrar la memoria de Tartaria y establecer un nuevo orden mundial. La tecnología tartaria,
basada supuestamente en principios de energía libre o energía atmosférica, se habría suprimido para mantener a la población bajo control y dependiente de sistemas energéticos centralizados y controlados por unos pocos. Las cúpulas de los edificios antiguos, los obeliscos y las torres con puntas metálicas, que hoy se consideran meros adornos arquitectónicos, son vistas por algunos como componentes de una red global de recolección y distribución de energía. Imaginen un mundo donde la energía era abundante, gratuita y accesible para todos, extraída directamente de la atmósfera o de las vibraciones telúricas de la Tierra. Un mundo así no tendría necesidad de combustibles fósiles, de redes eléctricas complejas ni de la infraestructura que hoy sostiene el poder de las corporaciones y los gobiernos. La inundación de Barro, en esta perspectiva, no solo enterró edificios, sino que también desmanteló esta red de energía, sumiendo a la humanidad en una era de dependencia energética y, por extensión, de control. La recuperación de estos edificios, el desenterramiento, que se ve en las fotos antiguas, no sería solo un acto de restauración, sino también un acto de reapropiación y reingeniería de las estructuras, donde sus funciones originales de generación de energía habrían sido desmanteladas o malinterpretadas deliberadamente. La escala de este supuesto encubrimiento es tan vasta que resulta difícil de asimilar. ¿Cómo es posible que una civilización global, con tecnología avanzada y una arquitectura monumental, desapareciera sin dejar rastro en los libros de historia? La respuesta, según los teóricos, reside en la manipulación de la información y la reeducación masiva. Los registros históricos habrían sido alterados, los mapas reeditados y la educación controlada para borrar cualquier mención de Tartaria. Los huérfanos, que aparecen en gran número en la literatura y las fotografías de finales del siglo XIX y principios del XX, a menudo vinculados a los trenes de huérfanos en América del Norte, son interpretados por algunos como los niños supervivientes de la catástrofe de la inundación de Barro. Estos niños, despojados de sus familias, de su historia y de su identidad, habrían sido criados en un nuevo sistema, adoctrinados con una historia revisada, en esencia, convertidos en los nuevos pobladores de un mundo reseteado. Los orfanatos, en esta visión, no eran solo refugios para niños sin padres, sino centros de reeducación y asimilación forzada. La idea de un gran reinicio de la civilización no es nueva, pero la teoría de Tartaria le da una dimensión física y arquitectónica tangible. Los edificios que hoy admiramos como ejemplos de arquitectura neoclásica, gótica o renacentista, con sus cúpulas imponentes, sus columnas majestuosas y sus intrincados detalles, son vistos no como creaciones de las civilizaciones que oficialmente las reclaman, sino como vestigios de Tartaria, apropiados y reinterpretados por los nuevos amos del mundo. La uniformidad de muchos estilos arquitectónicos a nivel global, a menudo explicada por la difusión cultural o la imitación, es reinterpretada como la evidencia de un único origen, la arquitectura tartaria. Las ferias mundiales y exposiciones universales de los siglos XIX y XX, con sus grandiosos pabellones y estructuras efímeras, son vistas por algunos como eventos de exhibición y destrucción de tecnología tartaria, donde se mostraban maravillas arquitectónicas y tecnológicas antes de ser desmanteladas y sus secretos ocultados. El impacto psicológico de tal revelación sería inmenso. Si la historia que nos han contado es una ficción cuidadosamente construida, ¿qué más nos han ocultado? La búsqueda de la verdad sobre Tartaria no es solo una indagación histórica, es una confrontación con la naturaleza misma de la realidad percibida. La inundación de Barro se convierte así en una metáfora poderosa, no solo el lodo físico que sepultó edificios, sino también el lodo de la desinformación y el olvido que ha sepultado la verdad. Cada ventana enterrada, cada puerta que da a un nivel inferior, cada cúpula que parece más que un simple adorno, se convierte en un susurro del pasado, una grieta en la narrativa oficial, invitando a aquellos dispuestos a escuchar a mirar más allá de la superficie y a cuestionar lo que se les ha enseñado. La narrativa de la inundación de Barro y la subsiguiente supresión de Tartaria es, en esencia, una historia de resiliencia y advertencia. Resiliencia, porque incluso después de un cataclismo de proporciones inimaginables, la arquitectura de Tartaria persiste, hablando en silencio a través de los siglos. Y advertencia, porque nos recuerda la fragilidad de la verdad y la facilidad con la que la historia puede ser manipulada por aquellos en el poder. La próxima vez que caminemos por una ciudad antigua, observando sus edificios majestuosos, quizás miremos con ojos diferentes, preguntándonos qué secretos yacen bajo nuestros pies, qué historias esperan ser desenterradas, y si, en efecto, estamos pisando los cimientos de un imperio que una vez gobernó el mundo, antes de ser barrido y borrado por una fuerza misteriosa, dejando solo sus sombras en la piedra y el barro. La búsqueda de Tartaria no es una mera curiosidad,
es un llamado a la reevaluación fundamental de nuestra propia historia y de nuestro lugar en el vasto tapiz del tiempo. La trama de esta historia, que se niega a permanecer enterrada bajo las arenas del tiempo, se vuelve cada vez más compleja, más oscura, a medida que profundizamos en los mecanismos que, supuestamente, orquestaron el borrado de Tartaria. No estamos hablando de un simple olvido o de la erosión natural de los registros, sino de una campaña deliberada, vasta y meticulosa para reescribir la memoria colectiva de la humanidad, para sustituir una verdad incómoda por una narrativa fabricada. Este es el punto donde la teoría de Tartaria deja de ser una mera curiosidad arquitectónica para convertirse en una acusación directa contra las bases mismas de nuestra comprensión del pasado. El primer y más palpable indicio de esta reescritura se encuentra, paradójicamente, a plena vista, en el tejido mismo de nuestras ciudades. La arquitectura, ese lenguaje silencioso de la civilización, grita una historia diferente a la que nos han contado. Por todo el mundo, desde las bulliciosas metrópolis de Occidente hasta los rincones más remotos de Asia, nos topamos con estructuras monumentales que desafían las capacidades tecnológicas y el estilo de las épocas a las que se les atribuyen. Hablamos de edificios con una grandiosidad y una ornamentación que parecen pertenecer a una era dorada olvidada, con cúpulas imponentes, columnas corintias o jónicas perfectamente ejecutadas, y detalles intrincados que exigen una maestría en la talla de la piedra y en la ingeniería que a menudo se nos dice que solo se desarrolló mucho más tarde. ¿Cómo es posible que edificaciones tan sofisticadas, que requerirían una infraestructura industrial avanzada, mano de obra especializada a gran escala y conocimientos de materiales y estática que, supuestamente, aún no existían, surgieran de la nada en el siglo XIX o principios del XX? Los teóricos de Tartaria sostienen que esta arquitectura clásica o Beaux-Arts no fue construida por las naciones emergentes del siglo XIX, sino que fue heredada, rescatada de las ruinas de un imperio global mucho más antiguo y tecnológicamente avanzado, Tartaria. Estos edificios, que hoy admiramos como hitos de la ingeniería victoriana o eduardiana, serían en realidad los vestigios de una civilización que dominaba principios de energía libre y una comprensión del éter que hoy apenas comenzamos a redescubrir. Las cúpulas, las agujas y los obeliscos que coronan muchas de estas estructuras no serían meros adornos estéticos, sino componentes funcionales de un sistema de recolección y distribución de energía atmosférica, antenas que captaban la vitalidad del entorno para iluminar, calentar y alimentar las ciudades tartarianas. La idea de que estas maravillas fueron erigidas con vapor y mano de obra rudimentaria parece, para muchos, una burla a la inteligencia, una narrativa simplificada para ocultar una verdad más compleja y perturbadora. Pero si esta civilización era tan grandiosa, ¿cómo pudo desaparecer sin dejar rastro en los anales de la historia oficial? Aquí es donde entra en juego uno de los pilares más inquietantes de la teoría tartariana, la inundación de barro o mudflood. Esta no sería una inundación local, sino un evento cataclísmico de proporciones globales, una avalancha de lodo y sedimentos que, en algún momento del pasado relativamente reciente, sepultó las plantas bajas, e incluso pisos enteros, de innumerables edificios alrededor del mundo. Las fotografías antiguas, a menudo en blanco y negro, se convierten en piezas clave de esta narrativa, muestran edificios majestuosos con ventanas que parecen estar a nivel del suelo o incluso medio enterradas, puertas que se abren a un vacío subterráneo, y lo que hoy consideramos sótanos que, según esta teoría, eran originalmente los primeros pisos de estas estructuras. La evidencia visual de la inundación de barro es, para sus defensores, abrumadora. Se nos insta a observar las calles de ciudades como Chicago, Nueva York, San Petersburgo o incluso antiguas ciudades de Asia, y a notar cómo muchas construcciones de los siglos XVIII y XIX exhiben una extraña desproporción, plantas bajas que parecen hundidas, con pequeñas ventanas por encima del nivel del suelo que originalmente habrían sido ventanales de tamaño completo. La explicación oficial a menudo invoca el aumento gradual del nivel de las calles o la necesidad de cimientos profundos, pero para los investigadores de Tartaria, estas explicaciones no son suficientes para justificar la escala y la uniformidad del fenómeno observado a nivel global. Un evento de tal magnitud habría reescrito el paisaje urbano, obligando a las civilizaciones posteriores a desenterrar parcialmente o a construir sobre los restos de lo que fue. Esta inundación de barro no solo habría enterrado edificios, sino también registros, tecnología y la memoria de una civilización entera, sirviendo como un reseteo global que preparó el escenario para una nueva narrativa histórica. Pero la inundación de barro, por devastadora que fuera, no habría sido suficiente por sí sola para borrar por completo un imperio tan vasto. Aquí es donde se introduce el elemento más oscuro y complejo de la teoría, la conspiración deliberada para reescribir la historia.
Según esta perspectiva, una élite global o un grupo de poderes victoriosos, tras el colapso de Tartaria, quizás precipitado por el cataclismo de Lodo o por una guerra olvidada, se embarcó en un proyecto masivo de falsificación histórica. Se quemaron bibliotecas, se alteraron documentos, se suprimieron mapas y se reescribieron enciclopedias para eliminar cualquier mención de Tartaria, atribuyendo sus logros a otras culturas y naciones. Los mapas antiguos que, hasta el siglo XIX, representaban a una gran Tartaria, que se extendía por vastas regiones de Asia, desde el mar Caspio hasta el Océano Pacífico, y que incluía lo que hoy conocemos como Siberia, Mongolia y el Turquestán, desaparecieron repentinamente de la cartografía oficial. La explicación convencional de que Tartaria era solo un término genérico para los pueblos tártaros de Asia Central no satisface a quienes ven en su desaparición una prueba más de esta supresión. Las exposiciones mundiales y ferias universales de finales del siglo XIX y principios del XX, eventos que la historia oficial celebra como escaparates de la innovación y el progreso, son vistas por los teóricos de Tartaria bajo una luz mucho más siniestra. Se argumenta que muchos de los magníficos pabellones y palacios que se construían para estas ferias, y que luego eran supuestamente demolidos, eran en realidad edificios tartarianos preexistentes, o al menos construcciones de estilo tartariano, que fueron reclamados y presentados como creaciones temporales de las potencias occidentales. La idea era doble: por un lado, maravillarse con estas estructuras sin revelar su verdadera procedencia; por otro, justificar su posterior destrucción, eliminando así más evidencia física del imperio perdido. Las fotografías de estas ferias, que muestran una arquitectura grandiosa y elaborada que supuestamente se levantaba en cuestión de meses con materiales baratos, y luego desaparecía sin dejar rastro, alimentan esta sospecha. ¿Cómo podrían estructuras tan imponentes y detalladas ser meras construcciones temporales de yeso y madera, y por qué se demolerían tales obras de arte y ingeniería? Para los defensores de Tartaria, la respuesta es clara: eran monumentos de una civilización anterior que debían ser eliminados de la vista pública, o al menos su origen debía ser distorsionado. Incluso la historia de los orfanatos masivos que surgieron en la misma época es, para algunos, una pieza de este rompecabezas. Se especula que, tras el cataclismo y la reestructuración del mundo, hubo una vasta población de niños huérfanos, quizás los supervivientes de la civilización tartariana o de los eventos que la derrocaron. Estos niños habrían sido reeducados y asimilados en las nuevas sociedades emergentes, sin memoria de su verdadero origen o de la historia que les fue arrebatada. Esta es, sin duda, una de las ramificaciones más perturbadoras de la teoría, que sugiere no solo una supresión de la historia, sino también una manipulación de la demografía y la identidad a una escala inimaginable. La tecnología de Tartaria es otro punto de fascinación y frustración. Se habla de una civilización que no solo dominaba la energía libre del éter, sino que también poseía conocimientos avanzados en medicina, ciencia y arte, muy superiores a lo que la historia oficial nos dice que era posible en la época. La desaparición de esta tecnología, que habría ofrecido abundancia y bienestar a todos, se atribuye a un deseo de control por parte de las élites, que preferirían un sistema de energía centralizado y de pago, en lugar de uno libre y accesible para todos. Los vestigios de esta tecnología se buscarían en los diseños de generadores atmosféricos, en los patrones de resonancia de ciertas estructuras y en los sistemas de iluminación y calefacción que, se presume, funcionaban sin combustibles fósiles ni redes eléctricas convencionales. La pérdida de este conocimiento representa, para los creyentes, no solo la pérdida de un imperio, sino el desvío de la humanidad de un camino de progreso sostenible hacia uno de dependencia y explotación. Finalmente, no podemos ignorar la mención de que Tartaria pudo haber sido habitada por gigantes. Esta idea, que resuena con mitos y leyendas de diversas culturas, sugiere una raza de seres humanos de gran estatura, quizás los constructores originales de las estructuras masivas que hoy nos asombran. La existencia de puertas y escaleras desproporcionadamente grandes en muchos edificios antiguos es citada como una posible evidencia de esto. Si esta faceta de la teoría fuera cierta, no solo cambiaría nuestra comprensión de la historia humana, sino también de la biología y la antropología, añadiendo otra capa de misterio a un pasado ya de por sí enigmático. Así, el imperio de Tartaria, según esta narrativa alternativa, no fue simplemente una región geográfica en mapas antiguos que luego se renombró, sino una civilización global, avanzada y benévola, que fue borrada de la historia por una combinación de cataclismos y una conspiración meticulosa. La evidencia, para sus defensores, está por todas partes, en la arquitectura que nos rodea, en los mapas que desaparecieron, en la tecnología que fue suprimida y en la propia ausencia de una historia coherente para muchas de las maravillas del mundo.
Es una historia que nos obliga a mirar más allá de los libros de texto, a cuestionar la narrativa oficial y a considerar la posibilidad de que nuestro pasado sea mucho más vasto, complejo y quizás, manipulado de lo que jamás imaginamos. Es una invitación a ver el mundo con nuevos ojos, a buscar las huellas de un imperio olvidado que, a pesar de todos los esfuerzos, se niega a permanecer completamente borrado. La narrativa que hemos tejido hasta ahora, pieza a pieza, nos ha llevado por un laberinto de preguntas sin respuesta oficial, de anomalías arquitectónicas y de una historia que parece haber sido redactada con una pluma demasiado conveniente. Pero es en este punto donde la sombra se alarga, donde las implicaciones de un posible imperio de Tartaria, borrado de los anales, se vuelven verdaderamente inquietantes. No se trata solo de edificios majestuosos o de mapas antiguos con fronteras difusas, la profundidad de esta supuesta supresión, si es que existió, se extiende a la propia tecnología, a la energía libre y a una comprensión del mundo que podría haber sido radicalmente distinta a la que hoy aceptamos. Imaginemos por un momento la magnitud de lo que implicaría la existencia de una civilización global, avanzada y cohesiva, cuyos logros fueron sistemáticamente desmantelados y su memoria erradicada. Los defensores de la teoría tartaria a menudo señalan la Exposición Universal de 1904 en San Luis, o la de Chicago en 1893, como ejemplos paradigmáticos. Estas ferias, presentadas como escaparates de la innovación humana, con sus palacios efímeros de grandiosidad inaudita, sus cúpulas imposibles y sus sistemas de iluminación que deslumbraban a las multitudes, fueron realmente el producto de una época que apenas comenzaba a dominar la electricidad y el acero a gran escala. O, como sugieren algunos, fueron en realidad la última exhibición de una tecnología heredada, una muestra póstuma de la magnificencia tartaria, antes de que todo fuera desmantelado y atribuido a los genios de la era industrial. La rapidez con la que estas estructuras, a menudo descritas como temporales, eran construidas y luego demolidas, a veces en cuestión de meses, levanta sospechas. ¿Por qué construir con tal opulencia, con detalles tan intrincados y una escala tan monumental, solo para derribarlo todo poco después? La explicación oficial es el coste, la temporalidad de los eventos, pero para la mente inquisitiva, la prisa en la demolición parece más bien la de quien quiere borrar una evidencia, la de quien no desea que se investigue demasiado de cerca el origen y la construcción de tales maravillas. Y no son solo las exposiciones. Pensemos en la vasta red de edificios gubernamentales, bibliotecas, estaciones de tren y palacios de justicia que proliferaron en todo el mundo durante el siglo XIX y principios del XX. Estilo Beaux-Arts, neoclásico, gótico de Resurgimiento, todos comparten una escala y una ornamentación que parecen desproporcionadas para las capacidades y la estética funcionalista que supuestamente dominaba la época. Fueron estos edificios, con sus gigantescas columnas, sus techos abovedados y sus intrincados relieves, realmente el producto de una mano de obra que, en muchas partes del mundo, aún se consideraba preindustrial? ¿O acaso fueron reutilizaciones, restauraciones o incluso revelaciones de estructuras preexistentes, atribuidas a nuevos arquitectos y nuevas eras para encajar en una narrativa histórica revisada? La similitud estilística global, a pesar de las diferencias culturales y geográficas, es otro punto que alimenta la llama de la especulación. Desde el Capitolio de los Estados Unidos hasta el Palacio de Invierno en San Petersburgo, pasando por edificios en la India, Australia o Sudamérica, una estética común parece haber prevalecido, una firma arquitectónica que, para algunos, es la huella digital de una civilización global unificada. Pero la conspiración tartaria va más allá de la arquitectura. Se adentra en el terreno de la energía. La fascinación por Nikola Tesla y sus ideas de energía libre e inalámbrica es un pilar fundamental de esta teoría. Se argumenta que la tecnología tartaria no solo dominaba la electricidad, sino que lo hacía de una manera que la hacía prácticamente gratuita y accesible para todos, utilizando la resonancia de la Tierra o la atmósfera como medio. Si esto fuera cierto, la implicación es monumental. La supresión de esta tecnología no solo habría sido un acto de control, sino el origen de toda la infraestructura energética moderna, basada en combustibles fósiles y en la centralización del poder. Las torres de Wardenclyffe de Tesla, a menudo presentadas como un intento de recrear o redescubrir esta antigua tecnología, fueron, para los tartarios, un eco de un pasado glorioso, un intento de despertar una memoria dormida antes de ser brutalmente silenciadas por aquellos que se beneficiaban de la escasez y el control. La demolición de la torre de Tesla, el olvido de sus patentes más revolucionarias, todo ello encaja perfectamente en el patrón de borrado y reescritura. El concepto del mudflood o inundación de lodo es otra pieza central de este rompecabezas. Esta idea postula que una catástrofe global, una inmensa inundación de lodo o tierra,
sepultó la planta baja, y a veces incluso más, de innumerables edificios en todo el mundo. Las evidencias, según los creyentes, son omnipresentes, ventanas de sótano que en realidad eran ventanas de planta baja, puertas que parecen conducir directamente al subsuelo, edificios con varios metros de su estructura original enterrados bajo el nivel actual de la calle. Las explicaciones oficiales, como el aumento del nivel del suelo por la acumulación de basura y escombros a lo largo de los siglos, o el asentamiento de los edificios, son consideradas insuficientes para explicar la uniformidad y la escala del fenómeno. Para los tartarios, el Mud Flood no fue un accidente natural, sino quizás un evento catastrófico que marcó el fin de la civilización tartaria, o incluso una herramienta utilizada para sepultar y ocultar sus ciudades y tecnologías, facilitando así la reescritura de la historia por parte de los nuevos ocupantes. La magnitud de tal evento, si fuera real, implicaría una reorganización masiva de la sociedad, una reinvención de la historia para las generaciones venideras, que crecerían sin conocer el mundo que yace bajo sus pies. ¿Y en esta reinvención, qué pasó con la población? Aquí es donde entran en juego las teorías sobre los Orphan Trans y la supuesta repoblación. Se sugiere que, tras el Mud Flood o algún otro cataclismo, gran parte de la población mundial fue diezmada o desplazada. Los Orphan Trans de América, que transportaron a miles de niños huérfanos desde las ciudades del este a las granjas del oeste, son vistos por algunos como un mecanismo para reubicar a niños sin memoria de su pasado, a quienes se les daría nuevas identidades y se les inculcaría la nueva historia. La idea es que estos niños, despojados de sus raíces y de su conocimiento ancestral, serían la base de una nueva sociedad que no cuestionaría el relato oficial. Es una perspectiva escalofriante, la de una generación entera despojada de su herencia cultural y de su memoria histórica, para ser moldeada según los designios de una élite oculta. Las anécdotas de niños encontrados en las calles, de orfanatos desbordados, de familias desestructuradas tras guerras y plagas, son reinterpretadas bajo la lente de una agenda mucho más siniestra, una que buscaba borrar no solo edificios, sino también mentes y linajes. La supresión de mapas, de libros antiguos, de documentos que contradicen la narrativa oficial, es otro componente vital. Los mapas del siglo XVI al XVIII que muestran un vasto imperio de Tartaria, a menudo con una capital en Tartaria Magna o Gran Tartaria, son presentados como pruebas irrefutables de su existencia. Luego, de repente, estos mapas desaparecen o son reinterpretados, y Tartaria se convierte en una vaga región geográfica habitada por tribus nómadas. ¿Cómo pudo un imperio tan vasto y aparentemente avanzado simplemente desvanecerse de la cartografía y la historiografía sin dejar rastro, salvo por estas anomalías persistentes? La respuesta, para los creyentes, es la censura, la reescritura deliberada. Las bibliotecas incendiadas, los archivos perdidos, los descubrimientos arqueológicos ignorados o malinterpretados, todo ello forma parte de un esfuerzo coordinado para mantener oculta la verdad. La historia, como se dice, la escriben los vencedores, y en este caso, los vencedores habrían sido aquellos que lograron desmantelar Tartaria y erigir su propio orden mundial sobre sus ruinas. La magnitud de esta conspiración, si fuera cierta, es casi incomprensible. Implicaría la complicidad de innumerables instituciones, gobiernos, historiadores y académicos a lo largo de generaciones. Requeriría un nivel de coordinación y de secreto que desafía la imaginación. Sin embargo, para aquellos que ven las inconsistencias, las anomalías y los patrones repetitivos, la idea de una verdad oculta es más plausible que la aceptación de una historia oficial que, a menudo, parece tener demasiados agujeros y demasiadas conveniencias. La fascinación por Tartaria no es solo por una historia alternativa, sino por la implicación de que nuestra percepción de la realidad, de nuestro pasado y, por extensión, de nuestro futuro, podría estar fundamentalmente distorsionada. Este es el corazón de la cuestión Tartaria. No es solo la existencia de un imperio olvidado, sino la posibilidad de que la humanidad haya sido despojada de su verdadero potencial, de una tecnología y un conocimiento que podrían haber llevado a una civilización mucho más avanzada y armoniosa. Es la idea de que se nos ha mantenido en una especie de granja humana, controlados por una narrativa que limita nuestra comprensión y nuestra capacidad de innovar. Los vestigios de Tartaria, las estructuras anómalas, los mapas contradictorios, las leyendas de una edad dorada perdida, se convierten entonces en susurros de una verdad silenciada, un recordatorio de que lo que nos han enseñado podría ser solo una fracción de la historia real, y que debajo de la superficie de nuestro mundo moderno, bajo el lodo y las capas de la historia reescrita, podría yacer la clave de quienes fuimos realmente y de lo que podríamos haber sido. La búsqueda de Tartaria es, en última instancia, una búsqueda de la verdad, una rebelión contra la amnesia histórica impuesta, y un intento de reclamar un legado que,
quizás, nos fue robado. Hemos llegado al final de nuestro viaje, un viaje que nos ha llevado a través de los velos del tiempo y la memoria, cuestionando cada cimiento sobre el que creemos haber construido nuestra comprensión del mundo. La historia, tal como la conocemos, es un tapiz tejido con hilos de narrativas oficiales, de victorias y conquistas, de héroes y villanos convenientemente seleccionados. Pero, ¿qué sucede cuando un hilo se deshilacha, revelando una trama completamente diferente? ¿Qué ocurre cuando las pruebas susurran una verdad tan monumental que, de ser aceptada, redefiniría no solo nuestro pasado, sino nuestro presente y nuestro futuro? Hemos explorado la inquietante posibilidad de la existencia de Tartaria, no como una mera región geográfica en antiguos mapas, sino como un vasto y avanzado imperio global, una civilización de una sofisticación tecnológica y arquitectónica que desafía las cronologías aceptadas. La idea de una gran Tartaria se arraiga en la creencia de que este imperio, con su influencia extendiéndose por Asia y más allá, fue deliberadamente borrado de los registros históricos, sus logros atribuidos a otros, sus ruinas sepultadas, su existencia relegada al reino de la leyenda y la conspiración. El corazón de esta teoría, y quizás su aspecto más perturbador, es la noción de un reinicio global, un cataclismo orquestado o natural que sirvió para borrar las huellas de Tartaria y sentar las bases para la civilización que conocemos hoy. La inundación de lodo emerge como el principal agente de esta purga, una serie de eventos masivos que, según los defensores de esta teoría, sepultaron ciudades enteras, dejando solo las cimas de sus grandiosas estructuras visibles, o en el mejor de los casos, convirtiendo sus plantas bajas en sótanos inexplicables. Pensemos en las innumerables edificaciones antiguas en todo el mundo, desde la Catedral de San Basilio en Moscú hasta majestuosos edificios en Nueva York o San Francisco, que presentan ventanas a ras de suelo o puertas que parecen conducir a un nivel inferior que ya no existe. Estas anomalías arquitectónicas, a menudo descartadas como peculiaridades de diseño o adaptaciones a lo largo del tiempo, son interpretadas por los teóricos de Tartaria como la prueba irrefutable de que lo que vemos hoy es solo la punta del iceberg, la parte emergente de una civilización mucho más profunda, literalmente enterrada bajo capas de sedimento y olvido. La idea es que una masa de lodo, quizás de origen volcánico, una licuefacción del suelo a gran escala o incluso un diluvio de proporciones bíblicas, cubrió la superficie terrestre, sepultando el mundo antiguo bajo una nueva capa de tierra. Los supervivientes, o quizás los arquitectos de esta nueva era, simplemente construyeron sobre los restos, reescribiendo la historia para adaptarse a su nueva realidad. Pero, ¿quién tendría el poder y el motivo para orquestar un encubrimiento de tal magnitud? La narrativa de Tartaria apunta a una élite global, a poderes en la sombra que, sintiéndose amenazados por los avances tecnológicos y la filosofía de energía libre de Tartaria, decidieron desmantelar este imperio y reescribir la historia a su conveniencia. Se especula que Tartaria poseía tecnologías avanzadas, incluyendo métodos para generar y distribuir energía de manera eficiente y sostenible, quizás aprovechando la electricidad atmosférica o la energía etérica, un concepto que resuena con los trabajos olvidados de figuras como Nikola Tesla. La supresión de estas tecnologías de energía libre habría sido crucial para establecer un sistema de control basado en combustibles fósiles y en la dependencia de la población, consolidando así el poder de estas élites. Las ferias mundiales de finales del siglo XIX y principios del XX, esos eventos grandiosos que celebraban el progreso y la innovación, son vistas bajo una luz completamente diferente en el contexto de Tartaria. Lejos de ser exhibiciones de nuevas invenciones, se argumenta que muchas de las impresionantes estructuras presentadas en estas ferias, como las de Chicago en 1893 o las de San Luis, no fueron construidas para la ocasión, sino que eran remanentes de la civilización tártara, edificios preexistentes que fueron reutilizados, exhibidos brevemente y luego, convenientemente, destruidos o desmantelados después de los eventos. La velocidad con la que se erigían y desaparecían estas maravillas arquitectónicas, a menudo con una calidad y escala que desafían las capacidades de construcción de la época, alimenta la sospecha de que no eran efímeras creaciones de una era industrial incipiente, sino el legado de un pasado mucho más glorioso y avanzado que estaba siendo sistemáticamente erradicado. La demolición de estas estructuras, a menudo con la excusa de que eran temporales o no rentables, se percibe como un acto deliberado para borrar la evidencia física de la existencia de Tartaria y su avanzada arquitectura. La cartografía antigua también juega un papel fundamental en esta teoría. Durante siglos, los mapas europeos, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, representaron una vasta región en Asia Central y del Norte bajo el nombre de Tartaria o Gran Tartaria. Estos mapas, a menudo detallados y consistentes en su representación, muestran una entidad geográfica de proporciones colosales, rivalizando en extensión con el Imperio Romano.
Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX, el nombre de Tartaria comenzó a desvanecerse de los atlas y enciclopedias, como si nunca hubiera existido, dejando solo una sombra en la memoria colectiva. Para los defensores de la teoría, esta desaparición no fue simplemente una evolución de la cartografía o una mejor comprensión geográfica, como sugiere la narrativa oficial, sino una eliminación intencionada, una borradura activa de un imperio que una vez dominó vastas extensiones del planeta. La versión oficial es pobre, dicen, dejando un sabor a poco para aquellos que buscan respuestas más profundas. La historia oficial, con su linealidad y sus explicaciones a menudo simplistas, lucha por dar cuenta de estas anomalías. ¿Cómo se construyeron estas estructuras monumentales con la tecnología y los recursos atribuidos a la época? ¿Por qué la historia de vastas regiones del mundo parece tan fragmentada o convenientemente reescrita? La teoría de Tartaria sugiere que la historia que se nos enseña es una narrativa controlada, un gran reinicio o reseteo, que no solo eliminó un imperio, sino que también reconfiguró la conciencia colectiva de la humanidad. Se habla incluso de la reeducación de poblaciones enteras, de trenes de huérfanos que transportaron a niños sin memoria de su pasado a nuevas tierras, para ser criados bajo una nueva narrativa, sin conexión con la civilización que precedió al reseteo. Si la Gran Tartaria existió realmente como una civilización global avanzada, las implicaciones serían profundas y transformadoras. Nos obligaría a reevaluar todo lo que creemos saber sobre el desarrollo humano, la tecnología, la historia y el poder. Sugeriría que la humanidad ha sido víctima de una amnesia inducida a escala planetaria, que hemos estado viviendo en un mundo cuyas bases están construidas sobre una falsedad monumental. Nos haría cuestionar no solo el pasado, sino también las motivaciones detrás de la supresión de la verdad en el presente. ¿Qué otras verdades nos han sido ocultadas? ¿Qué otras tecnologías podrían estar esperando ser redescubiertas? Al final de este documental, no pretendemos ofrecer respuestas definitivas, sino plantear preguntas que resuenen en la conciencia de cada espectador. La historia no es un libro cerrado, inmutable y dogmático. Es un campo de investigación continuo, un rompecabezas cuyas piezas siguen apareciendo en los lugares más inesperados. El misterio de Tartaria, ya sea un mito o el vestigio de una verdad olvidada, nos desafía a mirar más allá de lo obvio, a desconfiar de las narrativas únicas y a buscar la verdad con una mente abierta y un espíritu crítico. Nos invita a dudar, a investigar, a sentir la arquitectura bajo nuestros dedos, a examinar los mapas antiguos con una nueva perspectiva, y a escuchar los susurros de un pasado que quizás se niega a permanecer enterrado. La semilla de la duda ha sido plantada. Ahora, la elección de cultivarla o ignorarla, recae en cada uno de nosotros. La búsqueda de la verdad, después de todo, es un viaje personal, un camino que a menudo nos lleva a lugares donde la historia oficial prefiere no aventurarse. Y en ese viaje, en esa búsqueda incansable, reside la verdadera esencia de nuestra humanidad.